y lo que acontece en esa etapa del desarrollo tiene un impacto extraordinario en lo que va a pasar en el desarrollo posterior de los niños y las niñas en los niveles subsiguientes. Entonces, esa brecha se cierra. ¿Quiénes son los que están impedidos de ingresar a la escuela a los 3 años de edad? Los pobres, los que no pueden pagar un colegio privado. Entonces, una política orientada a reducir la inequidad social pasa por plantearse que los niños y las niñas, todos y todas, puedan ingresar desde los 3 años a la escuela pública. Vamos a ser equitativos ahí, vamos a ir a una pausa. ¿Cómo no? Nos vemos después de la pausa. Les agradezco que permanezcan con nosotros en Visión Empresarial y en el debate de la semana. Saben que estamos conversando con la licenciada María Teresa Cabrera, una dirigente histórica del ADP, pero también ahora viene por el partido Frente Amplio del doctor Julián Cerulle. Nos quedamos hablando de la educación y de la necesidad que usted planteaba, que la equidad social empiece por mandar los niños a la escuela, sobre todo niños pobres, a partir de los 3 años. Correcto. Y eso se conecta con tu pregunta inicial con relación a cómo concebimos esas transformaciones de las que hablamos. Y referíamos un poco el eje de la política, del sistema político que tiene que pasar de la representatividad a la participación, garantizar mecanismos de participación a la gente, a los ciudadanos y las ciudadanas. Pero también en el orden económico, por ejemplo, es necesario pasar de una economía que se ha centrado en servicios, en importaciones, a una economía centrada en un eje clave que es la producción nacional. La producción y las exportaciones, porque un país que no produce, ¿qué va a exportar? Un país que tiene que comprarlo todo fuera, ¿qué va a pasar? ¿Cómo garantiza la soberanía alimentaria de su población? ¿Cómo piensa en desarrollar un mercado interno, un mercado nacional, en un periodo incluso, una época que puede ser aprovechada de crisis del capitalismo, donde los mercados mundiales están impactados por la crisis económica que vive el sistema y que evidentemente no garantizan nada? Es una oportunidad para potenciar la producción nacional y fortalecer, desarrollar un mercado interno que le asegure también esa posibilidad al Estado, porque la necesidad, por ejemplo, de renegociar la deuda, aquí se va una parte importante de los recursos en el pago de la deuda externa, pero también hay otro factor que tiene que revertirse. ¿Cuál es el tema de la corrupción? Aquí todo el mundo admite que una parte muy importante, significativa de dinero se escapa vía la corrupción, con lo que puede realmente desarrollarse y garantizarse el derecho a la educación, por ejemplo, o el derecho a la salud, el tema de vivienda, el tema de agua potable. Entonces, eso por un lado, pero por el otro lado, también tú tienes que considerar que la República Dominicana tiene que plantearse necesariamente fortalecer sus instituciones. Un Estado no puede desarrollarse, una economía no puede desarrollarse, un modelo, si no tiene instituciones fuertes. ¿Se podría pensar que todo político es corrupto? No, yo no creo eso. ¿Se podría pensar que todo político que llega al gobierno se corrompe? No. Tú tienes ejemplos de funcionarios que son funcionarios que muestran un comportamiento ético y que además también puedes ver cómo les rinde el dinero. Por ejemplo... Pero no será también, discúlpame que te interrumpa, porque me gusta tu discurso y estoy internalizándolo, pero me pongo a pensar, ¿no será que nosotros como ciudadanos y sobre todo los que manejamos medios de comunicación hemos creado una imagen de corrupción que está más allá de la corrupción real? No, yo creo que no, eso es innegable.
Lo que pasa pero es... porque haya un corrupto que se haya robado mucho dinero, no quiere decir que todo, porque entonces hablamos generalizado. No es porque haya un corrupto, e incluso ni siquiera es por eso, porque la posibilidad de que un funcionario se sienta tentado e incurra en una práctica de corrupción, eso es posible en cualquier gobierno. ¿Qué es lo que determina si la corrupción es un rasgo distintivo o no? ¿Cómo reacciona el gobierno? ¿Cómo reaccionan las autoridades? Yo te ponía el ejemplo. Por ejemplo, tú tienes doña Ligia. ¿Cuánto tiempo ha sido ministra en todos los gobiernos del PLD? ¿Tú nunca has oído un escándalo de corrupción en las instituciones que Ligia ha gestionado? Ni en la de Josefina ahora tampoco. Tú tienes Promesecal. ¿Por qué acaba de anunciar que le ha reducido el precio a 104 medicamentos? ¿Cómo les rinde el dinero a esa señora? Con la que yo nunca he hablado, pero la sigo. Sigo su gestión. Entonces, así como ella, tú tienes, por ejemplo, a Altagracia Paulino. Impuestos internos, por ejemplo. Exactamente, impuestos internos. El mismo de aduana, Camilo. Rafael Camilo. Es un señor que tiene un comportamiento ético, como lo tuvo el Infotep, Coco. por ejemplo, también. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay ejemplos de que se puede ser funcionario público y comportarse éticamente. Y de esa manera rinde el dinero. Ahora bien, pues entonces no es un problema nacional y no es un problema... Lo que yo quiero delimitar es lo siguiente, porque nosotros hablamos alegremente de la corrupción y en todos los medios hablamos de corrupción. Entonces ya cuando tú ves una jipeta con un funcionario, ya lo que vemos es un corrupto. Entonces yo quiero que eso cambie, yo quiero que le llamemos con nombre y apellido a la corrupción, porque la corrupción tiene inclusive diferentes niveles. Tú tienes tráfico de influencia. Es más, lo que más se da en los gobiernos es el tráfico de influencia, y no es por la gente, es por el propio sistema, que está hecho así. Pero yo lo que quiero reivindicar es lo siguiente, mira, ¿cómo se reacciona? Tú tienes el caso de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. ¿Cuántos ministros ha destituido? Pero por cositas de este tamaño. Casi el gabinete completo. Por 10. Pero eso está bien, no, porque eso lo que está indicando es que hay una voluntad de combatir la corrupción, pero estamos hablando de cositas menores. Sí, pero ahí juega un papel con importante relación, la ciudadanía también, que es lo que yo digo. No, sí, la ciudadanía está muy bien, yo estoy de acuerdo contigo, tiene que haber una ciudadanía que exija. Y responsable, también responsable. Que movilice, que presione, y si la justicia no actúa, que la sociedad se movilice. Yo soy partidaria de que así como hemos hecho un gran movimiento por el 4% que ha llevado a todos los candidatos a firmar ese compromiso, que deberá comenzar a cumplirse a partir del próximo año, así esta sociedad tiene que envalentonarse y generar una presión suficiente que obligue a las autoridades a combatir la corrupción. Porque una cosa está clara, no es que tú no puedas tener una jipeta, no, usted puede tenerla. Lo que usted debe tenerla con lo que usted se gana. Ahora, si yo entro, para ponerme yo de ejemplo, si yo entro a ejercer una función pública y yo digo que tengo, al momento de entrar, declaro un patrimonio de 1 millón de pesos, cuando yo salgo, multiplico por una cantidad que sobrepasa, aunque me ahorrara todo el salario enterito cada mes, no tengo forma de acumularla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que obligar a que esa persona demuestre de dónde obtuvo ese dinero. Eso es totalmente Si cierto. se sacó el loto, bueno, dice, mira, en tal fecha yo me saqué el loto, míralo aquí. Y como, Entonces, mucha gente se saca el loto. O heredé de mi padre, sí, mira todos mis documentos, yo heredé esta fortuna. Ahora, si no lo heredó, el Estado tiene que regresarlo, y cuando tú hagas eso 2 veces, todo el mundo lo va a pensar. Pero si pasa y no ocurre nada, entonces depende de la voluntad de la persona. Entonces eso no puede ser. María Teresa, parece haber consenso también en que es necesario extender la tanda, la cantidad de horas en el sistema educativo dominicano, y los principales candidatos están planteando 8 horas diarias. Eso implica una transformación importante en el sistema educativo.
¿Tú crees que realmente eso se puede hacer en la República Dominicana? Si hay dinero, sí. Si hay dinero, solamente con dinero. Se necesita dinero porque tú tienes que duplicar la cantidad de aulas para pensar solamente en los niños y niñas, los jóvenes que están dentro del sistema, porque tú tienes que pensar que tú ahora recibes un grupo en la mañana y en la tarde en esa misma aula recibe a otro grupo. Si lo vas a tener 8 horas corridas, la jornada única, entonces tiene que duplicar la cantidad de aulas, pero también tiene que duplicar la cantidad de profesores y profesoras. ¿Pero están los profesores dispuestos a ese sacrificio? Esa propuesta... Porque implica un sacrificio. Pero esa propuesta... Ellos trabajan hasta la 1 hoy. No, trabajan 2 tandas. 2 tandas. Y tienen que llevar registro doble, porque tienen un grupo de estudiantes en la mañana y un grupo de estudiantes en la tarde. Pero se dice que la cantidad de horas efectivas son 2.5, 2.4. No, pero eso es porque precisamente el espacio de tiempo, eso cuando se calcula hora reloj, porque la hora clase tú sabes que es de 45 minutos. Sí, sí. Entonces, es importante. Para el maestro le facilita planificar mejor su trabajo. ¿Por qué? Porque en vez de tener 2 grupos de estudiantes y tener que corregir trabajo de 2 grupos, vas a corregir trabajo de un solo grupo. Vas a tener un solo registro, vas a tener que poner calificaciones de un solo grupo, vas a tener que trabajar y vas a disponer de tiempo, porque ¿qué es lo que ocurre? La jornada completa es una propuesta vieja. El primero que la planteó en aquellos debates del primer plan decenal fue Antinoe Fiallo. Luego, la ADP la planteó en el 2008 a los candidatos, cuando comenzó el movimiento por el tema del 4%. Eso permite que tú tengas maestros y maestras con tiempo pagado para planificar su trabajo educativo y para repensar permanentemente su práctica pedagógica, para socializar en equipo sus prácticas e introducir innovaciones. Pero también supone que el maestro tenga un salario que le permita vivir, porque no es que tú vas a ponerle la jornada completa y simplemente tú lo vas a dejar con un salario como el que tiene actualmente. Eso supone un salario que le asegure al maestro no tener que recurrir al pluriempleo, a buscarse la otra tanda en la noche, porque así no puede ser. Pero además las escuelas tienen que tener unas condiciones determinadas, pero eso es necesario, sin duda que lo es. ¿Por qué? Porque eso implica el modelo de tanda única. No es simplemente que tú tienes más tiempo, no, es que tú tienes que incorporar talleres de música, talleres de teatro, de las distintas expresiones del arte, de la pintura, de las artes plásticas, de la educación física en el más amplio sentido de la palabra, no simplemente la hora de deporte, no, que los niños y las niñas puedan participar en distintas disciplinas. Y tú no tienes una idea de lo que eso implica, el impacto que tiene en los niños y las déjame hacerte niñas. una confesión, María Teresa. En una reunión que tuvimos en esta semana, un grupo de investigadores, alguien planteaba que eso va a traer desintegración social.